¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a ver la parte número 2 de la unidad de organismo y ambiente, pero enfocada en lo que es riqueza de especies y el concepto de biodiversidad. Esta ya es la penúltima unidad que involucra segundo medio y que asocia principalmente los aspectos de todo lo que es la biodiversidad. Lo primero que revisaremos es el concepto de biodiversidad. Bueno, existen diferentes conceptos de biodiversidad, pero uno de los que más representa lo que involucra la biodiversidad en sí, o todo lo que es la biodiversidad, es esta siguiente definición, que dice que la riqueza de la vida sobre la Tierra, los millones de plantas, animales y microorganismos, además de los genes que los contienen, y los intrincados ecosistemas que contribuyen a construir todo el medio natural, involucra la biodiversidad. Ahora, eh, dicho de otra manera, la biodiversidad involucra todo lo que es la vida dentro de nuestro sistema y con respecto o además de involucrar a todo lo que es los ecosistemas. Existen diferentes tipos de niveles de biodiversidad, aquellos que van a lo más mínimo, que involucran los genes, y que esto hace referencia a la diversidad genética que tenemos en los diferentes tipos de especies que existen en el ecosistema. También cuando hablamos a nivel de especies de historia evolutiva, ¿cierto? Que lo que involucra es en definitiva lo que es la diversidad taxonómica y la filogenética. La diversidad taxonómica hace referencia a como el orden o el patrón que existe entre todas aquellas especies, y lo filogenético hace referencia a la cercanía que existe o al ancestro en común que tenemos todas las especies. Y por último, una a nivel de comunidad y ecosistema, que ya es la mayor y que involucra en general la diversidad funcional. Ambos aspectos, tanto diversidad taxonómica como la funcional, la vamos a ver a continuación. Ya, cuando hablamos de los grupos taxonómicos o el nivel de taxonómico, nos referimos a los organismos agrupados por caracteres homólogos compartidos, ¿sí? Y además que estos llevan una historia evolutiva común, ya todo lo que es la filogenética o la taxonomía. Aquí se representa el orden, ¿cierto?, de cómo se organizan las diferentes especies y en general los organismos. Hablamos de lo mayor que es el dominio, que incluso ya el dominio ya no se utiliza mucho porque ya hablamos que lo máximo es a nivel de reino, y así sucesivamente va bajando hasta llegar a la especie. Al final de la clase vamos a revisar los niveles taxonómicos y vamos a retomar este aspecto. Pero ¿qué es lo importante de lo que acabamos de hablar? Es que la parte de niveles de organización, lo que involucra grupos taxonómicos, tiene que ver con la historia evolutiva que tienen en común todas las especies. Y por otro lado tenemos los grupos funcionales, ¿cierto? O sea, la diversidad a nivel de su función, que tiene que ver con aquellas especies agrupadas por caracteres análogos, ¿ya? Y esto tiene que ver principalmente con aquellos papeles funcionales similares en un ecosistema. Aquí tenemos, por ejemplo, aquel nivel que considera los niveles tróficos, como ahí encontramos los productores, los consumidores, los descomponedores, etcétera. Y también tenemos además lo que es los ciclos vitales, como por ejemplo cuando involucra, por ejemplo, si son una vida anual, de 2 años, de meses, días, etcétera. ¿Ya? Y fisiología, que involucra, por ejemplo, los fijadores de nitrógeno, C3, C4, y todo lo que involucra, por ejemplo, en lo que son los diferentes ciclos de la naturaleza y, por ejemplo, también la fotosíntesis. Ahora, lo primordial de esta parte de la biodiversidad que ustedes deben tener en cuenta es la cuantificación de la biodiversidad, ya que la podemos cuantificar de diferentes maneras. Dos conceptos principales en lo que involucra la riqueza específica, y que ésta hace mención a los números de especies que tenemos en una zona. Y otra índice, por decirlo de alguna manera, es lo que se le conoce como la abundancia relativa. ¿Y qué es la abundancia relativa? Es el número de individuos por especie. Recordar que la riqueza específica es el número de especies, o sea, de los tipos de organismos que hay, y la abundancia relativa hace mención al número de individuos que existen por cada una de estas especies. Y estas las podemos cuantificar de acuerdo a 3 tipos de categorías, ¿ya? Que también se pueden llamar como los tipos de biodiversidad. Tenemos la diversidad alfa, que la diversidad alfa es la diversidad que se presenta o se mide localmente, o sea, la diversidad que existe en una extensión muy pequeña, ¿ya? O en cierta extensión.
una diversidad beta, que es la diversidad que señala qué tan diversas son las especies alfa en áreas pequeñas que están contiguas en el espacio. ¿Ya? Eso quiere decir la diversidad beta. Y por último, la diversidad gamma, que involucra la variedad de organismos en un área amplia. ¿Cómo se relacionan estos tres tipos de diversidad? Por un lado, tenemos que la diversidad gamma, ¿cierto? Solo se puede medir en definitiva cuánta riqueza hay en total, ¿ya? Y esta depende absolutamente de la diversidad alfa, es decir, de cuántas especies hay en cada área, y además de la diversidad beta, que quiere decir qué tan diferente existe es la composición de especies en cada una de las zonas, ¿ya? Ahora, si nos enfocamos en la diversidad alfa, nos focalizamos en lo que es la riqueza específica y la abundancia relativa, ya que la diversidad alfa hablamos de una extensión en específica o de una poca extensión, ¿ya? Y ambas entran dentro de lo que son los índices de diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto a estas dos estructuras o a estos dos tipos o a estos dos conceptos es que cuantificamos la biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, aquí una estimación de la diversidad alfa, beta y gamma. En definitiva, lo que vamos a ver cómo se relacionan estos tres tipos de diversidad. La de esta, en este caso, son montañas, ¿ya? Esto es como ejemplifica la región 1 de montaña, región 2 y región 3. Ya, aquí esta tiene 3, ¿cierto? La especie alfa. ¿Qué quiere decir la especie alfa? ¿Cuántas especies hay por montaña? Aquí como son 3, se saca un estimativo y se cuenta. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se saca un promedio y es 6. ¿Ya? Eso es en definitiva. ¿Qué es gamma? ¿Cuántas especies existen por región? Ya, lo mismo. ¿Cuánto es lo máximo? En este caso es cuánto es lo máximo que se tiene. Y aquí serían 7. Y beta se divide el 6 dividido en 2, ¿ya? O dicho, perdón, 7 dividido en 6, porque es gamma dividido en alfa, ¿ya? Eso quiere decir. Ahora, lo mismo ocurre acá. ¿Cuántas especies hay? Otra forma de sacar, por ejemplo, ya la alfa siempre el promedio. Y la gamma, ¿cuántos tipos tenemos? Ya, eso quiere decir. Acá también le va a dar lo mismo. ¿Cuántos tipos de especie tenemos? ¿Ya? Y el promedio de ambas, y así sucesivamente. En la actividad de aprendizaje, de hecho, tienen que hacer un ejercicio muy similar en donde deben calcular alfa, gamma y beta. Quiero recordar que son tipos de indicadores de cuantificación de la biodiversidad que permite establecer cuánto diverso tiene esta especie, ¿ya? Ahora, como modo de resumen, índices de biodiversidad, tenemos la diversidad alfa, que quiere decir la riqueza específica de una comunidad local, ¿ya? Esta se mide con índice de diversidad de riqueza específica, o sea, conociendo en particular la riqueza de la zona que estamos trabajando. Beta es un cambio de composición específica a lo largo de un gradiente ambiental o geográfico. En definitiva, quiere decir la diversidad que existe con respecto al hábitat. Bueno, aquí es un poco más complicado, que no viene al caso que ustedes lo sepan, pero esto se determina por curvas de especie de área gamma e alfa, que en definitiva es lo que nosotros hicimos más o menos sacar la relación de gamma dividido en alfa y todo eso, ¿ya? Y por último la gamma, que se saca por el riqueza específica, pero del total, ¿cierto?, de la región o el continente que tú estás trabajando. Esta es mucho mayor. Recordar que esta depende de esta y de esta. O dicho de otra manera, ambas están dentro de la gama, ya, porque la gama es la mayor, la riqueza total, y que claramente va a ser mucho más complicada de poder trabajarla o calcular. Ahora, vemos factores que determinan la biodiversidad. Lo primero que debemos saber es que la biodiversidad va a estar asociada a dos tipos de variables. Por un lado, a las variables abióticas, que quiere decir las características físicas, químicas del medio ambiente, como también las variables bióticas. ¿Qué son las variables bióticas? Las relaciones que existen entre las especies. Recordar que el concepto de abiótico, o sea, todo lo que es a lo que no es vida, ¿cierto?, dentro del ecosistema, y lo biótico tiene que ver todo lo que es vida, o sea, comunidad, especie, población, ¿ya? Y de esta no existe un consenso en cuanto a la importancia de estas variables para determinar en definitiva la biodiversidad, ¿ya? Pero sin embargo existen ciertos patrones que valen la pena mencionar para poder destacar cuán diverso es cierto ecosistema o cierto continente o cierto
lugar que yo estoy trabajando. Dentro de esto encontramos la biodiversidad, por ejemplo, aumenta hacia los trópicos. Mientras más se ubica en el trópico el terreno que tú estás trabajando, por decirlo de alguna manera, más biodiversidad vas a encontrar, ¿ya? Por otro lado, los ambientes de baja altitud son más diversos que los ambientes de mayor altitud, ¿ya? Y por último, los ambientes más heterogéneos siempre son los más diversos. Esa es como lógica, claramente, porque a mayor diferencia de ambiente vamos a tener mayor diversidad o biodiversidad, porque me permite tener diferentes climas, diferentes variables que cada organismo le va a servir, ¿cierto?, para que pueda vivir. ¿O qué quiere decir esto? Por ejemplo, mientras más condiciones climáticas, mayor animales, ¿cierto?, se van a poder adaptar a este. Y por último, tenemos la organización de la biodiversidad, que es lo que nosotros hablábamos al principio, que un nivel, ¿cierto?, de biodiversidad era lo que decía lo filogenético y la taxonómico. Y en definitiva, la taxonomía, ¿cierto?, es la ciencia que estudia la organización de la biodiversidad y que esta, en definitiva, fue establecida por Linneo. Él fue el que estableció este orden, ¿ya?, que involucra lo que es el reino, el filo, clase, orden, familia, género y especie. Y aquí está, por ejemplo, el caso del ser humano o del Homo sapiens, ¿ya? Reino animal, filum cordado, clase mamíferos, orden primate, familia homínidos, género Homo y especie Homo sapiens, ¿ya? La especie en definitiva da lo característico de cada uno y todo el resto involucra lo que es ya la filogenia, o sea, lo que tenemos en común con diferentes especies, ¿ya? Ahora, en el material complementario les dejo como un video histórico que representa, en definitiva, cómo llegó Linneo a establecer estos tipos de taxonomía o estos grupos de taxones de grupos, ¿cierto? Y para que lo vean, sí, está bien interesante. Y como siempre, los invito a realizar su actividad de aprendizaje y quedo atenta a sus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.